¿Cuál es la razón de acercarse a una empresa como la nuestra? En general, lo que la gente necesita es apoyo y explicarle cómo funciona esto de la planificación financiera, que para mucha gente es muy lejano. Si uno tuviera 50 millones en la cuenta corriente, es mucho más peligroso que dejar los 50 millones en una corredora bolsa custodiados en el DCE. Tal cual. O uno gana o uno aprende. Exacto. Esa es la mentalidad que uno tiene que tener. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista, en donde hablamos de dinero, finanzas personales e inversiones. Y siempre intentando tener una conversación diversa con personas de diferentes ámbitos, de la industria, influencers también en alguna oportunidad y también, como en otras ocasiones, gente que trabaja en la empresa, gente que es asesor de patrimonio y en esta oportunidad nos acompaña Nicolás Pérez. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido a un nuevo capítulo. Muy bien, Sergio, muy bien, Fernando. Hola, Gracias por la invitación, un honor. Yo sé que han pasado por aquí grandes personajes de la industria, así que feliz de estar acá. Bien, y nosotros te invitamos, Nicolás, porque tú tienes un recorrido ya largo en la industria financiera, así que nos gustaría que nos contara un poco de dónde nace este interés por las finanzas, por las inversiones, cuál ha sido un poquito tu trayectoria y hasta ahí, porque después vienen hartas preguntas más. Sí, bueno, hoy día ya mirando un poco para atrás, uno siempre dice ya estudié, no sé, ingeniería comercial o civil, etcétera, pero yo mirando, yo creo que el mundo de la finanza y la planificación financiera viene de antes. Mis papás son los dos profesores y siempre hubo planificación financiera en mi casa, siempre fueron muy ordenados con las lucas. Nosotros lo sabíamos, nosotros somos 3 hijos. Entonces siempre se habló de plata y de que había que tener una estructura para el fondo, para lograr, para llegar a fin de mes, para pagar los colegios, para pagar la universidad, etc. Entonces, desde chico, como que no fue tabú hablar de plata en mi casa, entonces como que lo entendíamos. Me acuerdo que muy chico mi papá me mandaba con un cheque: oye, anda a la tesorería del colegio, pásate este cheque para pagar la mensualidad. Entonces yo antes no era peligroso, pero claro, hoy día... Y existían los cheques. Claro, ya existían los cheques. Entonces, desde ahí como que empezó un poquito mi relación con el dinero. Cuando ya estaba en la media, para pensando ya entrar a la universidad, nunca fui muy mateo, pero sí me gustaban las matemáticas, se me hacían fáciles y todo. Entonces dije, ya, ingeniería comercial. Yo me dedicaba más al deporte, me gustaba hacer deporte, jugar básquetbol, tenis, lo que fuera. Y entré a la Adolfo Ibáñez, encontré que el programa que tenía enfocado en negocio, que había sido una escuela de negocio antes, era entretenido. También tenían este enfoque medio gringo del college, que uno hace 4 años al principio, que tiene ramos cruzados con otras carreras y después uno se especializa en algo. Y cuando entré a la universidad, al tiro me empezaron a gustar mucho los ramos de economía y finanzas. Dije, ya, por aquí es lo mío, es lo que me gusta, me entretienen, etc. Entonces, en el último año ya me fui por el magíster en finanzas, que hay la especialización, y ahí en el fondo ya tuve ramos mucho más concretos de mercado de capitales. Ramos de renta fija, de opciones, evaluaciones de proyectos, etc. Y nada, después, primera pega, corredor de bolsa. Tuve la suerte de entrar a la Reinvial, que fue una escuela tremenda. Eso te iba a preguntar, Sí. esa primera pega o práctica, ¿cómo llega a ti? ¿La buscaste o muchas veces pasa por un poco de casualidad? Sí, un poco de casualidad y que lo busqué. Mi hermano tenía una persona que conocía en la Reinvial. Ahí me entrevistaron, como que calzaba con el perfil, necesitaban un analista recién salido de la U, como que se dieron las cosas y tuve la suerte de entrar. Partí como analista y hice hartas cosas. Después pasé a ser operador, después me fui a la mesa de dinero. Entonces, durante 11 años pasé por distintas áreas y bueno, una empresa así de grande que pasan un montón de negocios y de operaciones, al final es una escuela tremenda. Pasé de la universidad del magíster de finanzas a un lugar donde casi era un doctorado en finanzas en el mercado de capitales chileno. Así que ahí como que aprendí un montón, pero fue un poco fortuito y un poco buscando. O sea, sabía que quería entrar a una empresa grande para seguir aprendiendo. O sea, Oye, Nico, y mencionaste varios cargos. Yo creo que es importante para los que nos escuchan, de repente uno dice, el mercado financiero es como todo el rato operar. Pero en realidad hay muchos cargos, hay muchas funciones que uno tiene dentro del mercado financiero. De hecho, tú comentaste varias. Cuéntanos un poquito cada una de esas experiencias.
Sí, mira, como analista partí un cargo muy middle office, analizando las operaciones de la banca privada, operaciones internacionales, en mercado afuera, que antes era, hoy día, mirando para atrás, hoy día es mucho más fluido todo en cuanto a tecnología, etcétera. Y ver que las operaciones estuvieran bien ejecutadas, que las contrapartes respondieran, o en el fondo se hicieran los settlements, como el cruce de El estas cruce. operaciones, se hicieran de manera correcta. Eh, es un poco el cargo de analista. Hay varios tipos de analistas dentro de una corredora, que puede ser un analista de acciones, puede ser un analista de un montón de cosas. Eh, Eso fue como lo primero, y después se dio una oportunidad de meter una patita al mundo de la renta fija local. Estaba en un área que había administración de cartera, entonces había que armarles portafolios de renta fija a los clientes, entonces ahí como que empecé a meterme a la renta fija, y después ya pasé a un cargo ya me llevaron a la mesa de dinero a ser como operador de mesa de dinero de renta fija también. Entonces partí como analista, haciendo un cargo muy middle office, después ya un poquito más avanzado, que era, no estaba directamente en la mesa, pero sí habían operaciones de renta fija que era para clientes específicos que nosotros teníamos en la banca privada, y después ya directamente en la mesa comprando instrumentos como operador. Perfecto. Bueno, hay distintos tipos de operadores, Sí. ahí también hay operadores de acciones, operadores de renta fija, operadores de moneda, operadores de repente, después al final ya habían mesas de arbitraje, un montón de cosas, pero sí, eso fueron como las cosas que hice. Perfecto, perfecto. Y todo ese proceso en la Reinvial fue bastante extenso. Sí, Tuviste 10, ¿cuántos 11 años? años, 11 más o años, menos, sí. perfecto. ¿Y qué pasa ahí, digamos? Hay un giro en tu carrera profesional. Sí, ahí ya después de 11 años quise seguir estudiando, me dieron ganas de estudiar, hice un MBA en la Católica, un poco para ver para dónde seguía mi carrera. Siempre he enfrentado la vida con ganas de aprender, eso es como un consejo, siempre uno tiene que ser humilde y decir, hay muchas cosas que uno puede aprender. Ya llevaba 10 años desde que salí de la universidad, entonces obviamente había nuevas tendencias, nuevas teorías, etcétera. Entonces me metí al MBA de la Católica. No quise hacerlo en la Adolfo Ibáñez porque yo ya tenía mi formación en la Claro. Adolfo, entonces quería un poquito otro tipo de visión. Contrastar con otra Exacto. casa. Y ahí en el MBA de la Católica estaba mucho el emprender, o sea, Ya. hacer cosas propias, buscar negocios, buscar oportunidades de hacer cosas interesantes. Y ahí me entró el bichito un poquito de emprender, y paralelamente yo ya siempre había invertido desde que entré a la Reinvial, obviamente estaba ahí mismo, entonces comencé a invertir en acciones, me empezó a gustar el mundo de las acciones, siempre leyendo libros de inversión y todo. Y ya cuando salí, cuando estaba en el MBA, dije, bueno, voy a ver qué puedo hacer con esto. Dije, voy a armar tengo mi capital propio, empezar a operar como capital propio y además empezar a asesorar clientes. Era plena pandemia, estaba todo este tema del Chapter 11 de la TAM, por ejemplo, que es el típico ejemplo. Y mucha gente me preguntaba, oye, ya, pero ¿qué hacemos con la TAM? Quiero comprar Nico, porque sabía que yo estaba en la industria. Y bueno, ahí ahora, pensándolo para atrás, le hice salvar harta plata a la gente, a hartas Bueno, personas que le dije, oye, no te metáis ahí, está en el Chapter 11, significa que la empresa está quebrada, que está en un proceso de reestructuración. Si la acción estaba en 2.000 y hoy día está en 500 pesos, no significa que vaya a volver a 2.000. Es toda una estructura nueva, entonces mejor estar fuera. claro. Y ahí me di cuenta que había un nicho de mucha gente que tenía plata y que tenía, no sé, pero no entendía y necesitaba a alguien que lo guiara. Entonces tomé esto, empecé a invertir capital propio, empecé a asesorar a gente en temas de inversiones financieras, y además mi señora ya tenía una pequeña empresa que estaba recién naciendo con su socia, que es una empresa nada que ver, que tiene enfoque en kinesiología y salud femenina, con pilates, ¿ya? Entonces dije, chuta, fíjate, aquí tengo dos oportunidades de tomar esto y además meter otra pata en hacer crecer esta empresa que ya le estaba yendo muy bien, tenían un buen problema porque estaba creciendo mucho, y mi señora es bailarina, su socia es kine, entonces como que, ¿cómo administrar esto que está creciendo tanto? Entonces decidí salir de la Reinvial y dedicarme a esto de asesorar y invertir, y con la empresa de mi señora. Y ahí pasaron varios años y ahora ya estoy
metido solo vuelta. asesorando. De Full de vuelta. vuelta en el mercado. Que al final es lo que más me gusta. Es rico ver cómo crece la empresa, entre comillas, familiar, que es de mi señora y su socia, pero obviamente yo la ayudo en todas las decisiones que toman. Pero a mí lo que me gusta es el mercado financiero y general. Hoy día, después de tanto tiempo, lo que más como que valoro y lo que más encuentro entretenido es ayudar a la gente. O sea, enseñar, explicarle cosas simples como que es una tasa, ¿cachai? Cómo se mueve la economía, qué es una acción. Mucha gente no sabe lo que es una acción. O sea, ya, voy a comprar una acción, pero ¿qué estoy haciendo? Estoy poniendo una ficha en un tablero, Claro, un del tablero casino, ¿cachai? Entonces explicar ese tipo de cosas. De encuentro repente que la gente ni siquiera se da cuenta que una acción significa ser dueño de una Claro, empresa. claro, Algo súper como obvio, pero tal cual. Entonces, y nada, pues ya ahora estoy ya en Patrimor, dedicado, encuentro que el concepto de ser un asesor independiente, de buscar cómo alinear en el fondo el objetivo del cliente y guiarlo en el camino de la planificación financiera es súper entretenido. Además que tenemos acá en Patrimor un enfoque en la educación financiera que también es súper interesante. Y ahí ya aterrizando en Patrimor, que de hecho esa era una de las razones de por qué te queríamos entrevistar, porque además de tu experiencia en el mercado, el llegar a una empresa diferente es como alguien que quizás lleva poco tiempo ve esto de una manera quizás más objetiva, más que nosotros que ya llevamos harto tiempo y que sabemos lo que hacemos y lo que somos. ¿Cómo lo ve alguien que está, digamos, lleva relativamente poco tiempo y lo ve con mayor objetividad? ¿Cómo ha sido entendiendo que hay venido desde 11 años en el Claro. mercado tradicional, por así decirlo. Bueno, yo creo que hay muchas oportunidades para enseñar y yo creo que eso lo he aprendido en el camino, que es lo que me gusta y uno tiene que buscar las cosas que a uno le gusta y le apasionan. Ahí hay un proceso de aprendizaje que se va dando cuenta dónde uno puede marcar mayor diferencia o entregar más valor, ¿ya? Entonces, hoy día siento que mi mayor valor, que el valor que puedo entregar, es una empresa que acompaña a gente que en verdad no es media ajena o no tiene tanto conocimiento, no tiene tanto como gana o forma de invertir en el mercado financiero. Todavía sigue siendo, hoy día cada vez menos, pero sigue siendo algo como medio solo para los ricos o para la gente que tiene mucha plata, pero no, es una herramienta que le sirve a todo el mundo y uno siempre tiene que estar, siempre le decía a mucha gente, uno debería tener una cuenta corriente y además tener una cuenta de inversiones, siempre, ¿cachai? Todas las personas deberían tener. Si la cuenta de inversiones está en cero por distintos motivos, da lo mismo, pero en el fondo tratar de tomar este camino de invertir, de meterse en el mercado de capitales, etc. Entonces, claro, también pensaba volver a una mesa de dinero, estar con los 6 monitores, planillando. No sé si es algo que me llene en este momento, ¿cachai? Entonces, me llena mucho más estar en una empresa que es independiente, que en el fondo guía a los clientes a un poco lo que yo hice. Ya, yo también tengo inversión inmobiliaria, tengo mi planificación financiera, tengo mi patita en el mercado financiero, también tenemos con mi patita con mi señora en esta pyme que tenemos. Entonces, un poco tratar de guiar con mi experiencia y entregar valor a la gente. Entonces, por eso yo creo que me interesó mucho ser asesor y tratar de llegar a más gente y estar en una plataforma como Patrimor, que tenemos un montón de clientes, es ideal. Fantástico. Mencionaste algo que siempre a nosotros nos gusta detenernos y destacar algún concepto. Y yo creo que algo que es súper simple, pero no es tan conocido. Esta diferencia de una cuenta corriente que todos conocemos y una cuenta de inversión. Tú lo Claro. mencionaste así como tal. ¿Qué es lo que es una cuenta de inversión? La gente probablemente no tiene idea porque uno dice, oye, meto la plata en una institución X. Ya, pero eso es algo. Sí, po. Bueno, una cuenta de inversión es una cuenta donde en una corredora, donde uno puede, que puede ser una corredora bancaria también, la manera más rápida y fácil de hacerlo, lo que la gente hace es tener una cuenta corriente en su banco y además, como que típico te aparece ahí, invierte en acciones y todo, entonces, pero eso en una cuenta en la corredora de bolsa ligada a este banco, ¿cachai? Claro. Es una cuenta que en el fondo uno compra valores, compra activos, compra acciones, compra fondos mutuos y están custodiados a tu nombre
Bueno, ahí hay una entrevista que ustedes le hicieron a Guillermo Tagle, Ujú. él lo explica mucho mejor. Mm. Son activos que están custodiados en el DCB, protegidos, y que son tuyos y que tú tienes una cartola, que es distinto a la cuenta de corriente, que en el fondo uno la usa para tener la plata, para las transacciones y todo. Y eso, entonces, en el fondo, tener un lugar donde uno custodia sus valores, sus activos, es distinto a tener una cuenta donde te entregue plata y uno utilice el dinero. Ahí hay un punto clave, que es una tontera, pero si uno tuviera 50 millones en la cuenta corriente, es mucho más peligroso que dejar los 50 millones en una corredora de bolsa custodiados en el DCB Tal cual. Tal y cual. invertidos. Sí. De repente uno es una primicia, pero es Es súper una- importante. Sí, pues es una sutileza. Y Es siempre, difícil que te puedan clonar. Claro. Justo lo hablé con un cliente, que estaba asustado porque los movimientos, que le podían clonar la cuenta. Y ahí hablamos con la corredora. La única forma de que sacas la plata de acá es a tu root. Exacto. No hay otra. sí, No es como en un banco que tú Que se puedas puede hacer transferencia pagos a otro. terceros. a finalmente. terceros, sí, Exacto. pues puedes tener una lista de 100 contactos y los Claro. puedes transferir, y puedes tener agregar un contacto nuevo. Y claro, acá en una corredora de bolsa siempre está ligada a tu cuenta corriente. Entonces, entra y sale la plata desde tu cuenta corriente y tú no tienes custodiado estos activos y puedes comprar esos activos. A mí me pasaba que, claro, yo como sabía esto, cuando de repente siempre traté de tener mi cuenta corriente lo más bajo posible, tratarlo de tenerlo cero y pasar todo a la cuenta de inversiones, o a lo más comprar un depósito a plazo en mi cuenta corriente si tengo algún gasto que estoy planificando futuro. Bueno, un depósito a plazo, 7 días, 14 días, lo que sea. Pero tener la plata en la cuenta corriente es más, como tú decís, más peligroso que tenerlo, tus valores o tus activos en una cuenta de inversión. Y otro aspecto adicional, uno en la cuenta corriente en general hay costos, te cobran por tener cuenta corriente y todos los productos asociados. En cambio, una cuenta de inversión en general no se cobra. No se cobra. Y por Claro. lo tanto, tú puedes tener plata como no puedes tener plata y no pasa nada No porque pasa no te nada. están cobrando y por lo tanto solamente tú la ocupas cuando tengas esa plata ahí Exacto. para invertir. Así es. Así, Tal otra cual. gran diferencia. Y en el día a día habéis dicho que teníais varias patitas. Sí. ¿cierto? Tanto que en su primer minuto partieron con el presupuesto ordenado, lleváis tus propias inversiones, etc. Ahí sí nos puedes contar cómo son tus finanzas personales propias que terminan amplificando después como enseñanzas también a los clientes, por así decirlo. Sí, hay que ver ahí, lo que yo hago es en el fondo analizar todo todo el contexto financiero que uno tiene, que es un poco lo que también hacemos acá en Patrimon con el primer reporte de análisis de diagnóstico. Entonces, ver dónde tengo mi pata inmobiliaria, mi pata también en inversiones familiares a través de esta pyme y la pata financiera. En la pata financiera, bueno, yo soy un fiel creedor de que el juego del dinero en el fondo es acumular activos y ojalá lo antes posible. O sea, mientras antes partía acumulando activos, es lo mejor que uno puede hacer. Monopoly. Monopoly, tal cual. Y en el fondo dejar que en el tiempo esta cuestión crezca. Ahora, dentro de esto de la acumulación o obtener activos, yo en el fondo me definiría como un value investor, si es un poco llevándolo al mercado financiero, comprar ojalá lo más barato o activos que estén baratos. Ahí uno puede hacer un análisis, por ejemplo, no sé, si hay inmobiliario, la UF metro cuadrado del sector, ver más o menos cómo está el precio. Después ya llevándolo a las acciones, no sé, métricas como un poco me gusta mucho Tomás Casanegra, que es que en el fondo es Value Investor, lo que hace Warren Buffett, ver análisis fundamental y ver y comprar acciones que en el fondo estén con un margen de seguridad lo más grande posible. También creo que en el fondo es difícil predecir lo que va a pasar en el futuro. Yo creo que nadie es capaz de hacer eso. Entonces lo que uno tiene que hacer en el fondo es tener seguridad de que estáis comprando algo barato. Entonces también por mi formación y por lo que mi experiencia dentro de la renta fija, también hago un análisis top-down, en el fondo en qué, más que para predecir dónde viene el futuro, dónde estamos parados. Entonces, qué nivel de tasa estamos, qué parte del ciclo económico estamos, todo eso análisis también lo hago, y en el fondo tratar de absorber la mayor cantidad posible de información. O sea, Warren Buffett, volviendo a nombrarlo, se dedica la mayor parte de su tiempo a leer informes, a leer reportes, etc. Y hoy día la disponibilidad de información es mucho más grande de la que había antes. Entonces, leer reportes, leer análisis de casas de inversión, de repente las cosas que yo aprendí cuando era operador de renta fija, leer
los análisis de las clasificaciones de riesgo de las compañías. Hay mucha información ahí, que yo creo que muy poca gente hace eso, que te hacen un resumen y un paper casi de la situación financiera de la empresa. Y eso, en el fondo, en el día a día, tratar de informarse lo más posible para tomar decisiones bien seguras. Y también es súper clave autoconocimiento. O sea, saber cuál es mi perfil de riesgo, saber cuál es mi situación, mis proyecciones, mis objetivos, mis metas. Y así uno puede tomar una decisión que en el momento la toma con toda la información posible, y en el tiempo, si llegan a pasar fluctuaciones de mercado o lo que sea, me quedo tranquilo, que en el fondo es lo que uno tiene que hacer. Cuando la bolsa cae un montón, ¿qué vayas a hacer tú? ¿Te vayas a arrancar? ¿Vayas a escapar? Etcétera. Lo mismo con las acciones. Y eso, yo creo que es un análisis completo de muchas cosas, de muchas variables, pero si tuviese que encapsularlas como en un solo concepto, yo creo que el value investing es como, después de haber hecho un montón de cosas también, o sea, hice trading, hice, no sé, un montón de fórmulas, o no sé, me dieron este dato, estas acciones son las recomendadas, sabes que esta me tincó, ¿cachai? Pero al final lo que más me ha dejado tranquilo durante el tiempo es el value investing, el fondo comprar activos que son flujos de caja. Hoy día hay un margen de seguridad de la compañía, uno le puede poner un precio que más o menos uno puede saber si está bien desviado o poco desviado del precio como intrínseco de la acción. Y eso te va a ayudar en el fondo después a sortear estas volatilidades de mercado. Es saber que lo que estáis haciendo puede moverse y entender que esto no es un camino de hacerse rico o millonario rápido. Esta acumulación de activos es, ojalá que, como yo decía, partir antes, pero en el fondo hay que dejarlo correr lo que más se pueda. Sí. Oye, mencionaste algo bien interesante con respecto a la lectura de las clasificadoras de riesgo. No había hecho esa conexión. Yo siempre hablo mucho del análisis razonado que entregan las empresas, que son los informes trimestrales que tienen que informar, pero es súper interesante eso, porque toda empresa que emita bonos, que son la mayoría, tienen que tener una clasificación de riesgo, y por lo tanto es ahí un análisis probablemente muy resumido, como tú bien lo decías, de la situación financiera de la empresa. Entonces eso ya también determina cómo está el negocio, cuáles pueden ser los riesgos. Así que para que lo tomen en consideración. Desde el punto de vista más crítico, que es el pasivo, que es el que mata a las empresas. Claro, las deudas. Sí, tal cual. La deuda. No, y generalmente el análisis razonado es la foto bonita, ¿cachai? Además, exacto, porque lo hace la misma empresa. En cambio, la clasificadora es un externo. Claro, así es. Buen dato, lo voy a considerar cuando haga clases, que siempre hablo un poquito de esto. Sí. Bien, y ya estando en Patrimore, Nico, ¿cómo has visto que llegan las personas? ¿Qué es lo que buscan? ¿Cuál es la razón de acercarse a una empresa como la nuestra? Bueno, hay de todo, pero en general lo que la gente necesita es apoyo y es explicarle cómo funciona esto de la planificación financiera, que para mucha gente es muy lejano. O sea, hay, no por poner nombre o caso específico, pero desde que la gente no entiende qué es una tasa de interés, cómo administrar su plata, cómo armar una planificación financiera. Y entonces la gente llega con ganas de que alguien lo vaya guiando, que ahí es muy importante la comunicación y la relación personal, para darle confianza, explicarle que el acompañamiento es clave en esto, que está bien no saber, o sea, no te enseñan educación financiera en ninguna parte, en la universidad ni en el colegio. Hoy día, claro, hay más herramientas, está este podcast, hay muchos más podcasts, hay muchas lecturas, está tu libro, hay muchas cosas de información, pero si alguien no le dan ese empujoncito o lo acompañan, no lo toma la decisión y prefiere no hacer nada, en el fondo. Y protegerse y estar ahí. Y lo que pasa hoy día es que hay acceso a información también, entonces ¿por dónde parto? Claro. Y a veces es mucho más valiosa una reunión corta con alguien que sepa y que me guíe y ataque los puntos que yo quiero, que son mi problema hoy en día. No, pues cómo canalizar toda esa información a mí como persona. Sí, pues entonces... Siempre muchas de las cosas son genéricas y uno no sabe cómo adaptarlas a uno finalmente. Tal cual. Y como que lo que yo le digo a la gente, que el primer paso es el autoconocimiento, como yo les decía, conocer sus números, saber cuál es mi situación actual,
cuál es mi patrimonio. Mucha gente no sabe diferenciar lo que es patrimonio de activo, ¿cachai? Entonces, ya, mi patrimonio es mi departamento. No, tu patrimonio es tu departamento menos lo que le debes al banco, ¿cachai? Entonces, claro, ese es tu patrimonio. Entonces, ese número, ese tipo de número, o la planificación, etcétera, mucha gente no la sabe. Entonces, el autoconocimiento, como que analizar tus números y analizar también tu personalidad en el mundo de las inversiones, y esto es clave, conocerse cómo es mi predisposición a fluctuaciones de mercado, que en el fondo es tu perfil de riesgo. Hay gente que no quiere estar en el mundo, por ejemplo, financiero, porque no lo entiende y no le cabe en la cabeza. Bueno, a lo mejor está mucho más cómodo en el mundo inmobiliario. Y está bien, al final, o sea, pero claro, ahora hay más instrumentos, por ejemplo, como fondos de real estate o cuotas de fondos. Hay más instrumentos, pero saber cómo yo voy a reaccionar en el futuro es clave. Y muchas veces uno piensa que sabe, y si no metís la pata y si no vivís la experiencia de que tu portafolio caiga, no sé, 1, 2, 3%, lo que sea, uno piensa que es un arriesgado, pero con el momento en que te cae 1% y perdiste un poquito de plata, te asustaste y te fuiste para afuera. Entonces, también como empujar a la gente o acompañarla a que tome este camino, y ahí es súper importante la educación. O sea, a los clientes enseñarles qué es lo que están haciendo, por qué lo estamos haciendo, cómo nosotros armamos nuestro portafolio, cómo tomamos las decisiones, etc. Eso, yo creo que los clientes vienen con esa gana de encontrar a alguien que le resuelva sus dudas, que pueden ser muy básicas, que de repente si vaya a una gran casa de inversión, a lo mejor no te la van a responder, ¿cachai? Entonces el rol del asesor ahí es clave. Es como cuando uno empieza a andar en bicicleta cuando es chico, nosotros somos las rueditas. Las rueditas, exacto, que acompañan para que no te caigas en esa primera etapa y empieces a agarrar confianza. Así yo creo que eso es súper importante. Somos la bicicleta de equilibrio. Claro. También, las rodas. Las rodas. No la habíamos hablado nunca para dar confianza y proteger de las caídas. Bien. Sí, y ahí tú mencionas algo muy importante que yo creo que en la industria tradicional lo que nos diferencia es que siempre que hemos trabajado en este mundo, nosotros desde adentro sabemos que se habla en Spanglish, se habla con unos nombres muy complejos que uno los da por hecho y la gente no tiene idea, chino mandarín. Y por lo tanto... Quizás lo entiende el que le gusta aprender de inversiones, pero no... Sí. Pero la mayoría de la gente no. Entonces, ese es un proceso educativo importante que hacemos, de tratar de explicar las cosas en simple. Y aplicarlas. Y aplicarlas, claro. Yo siempre digo que en todos los bancos, sin desprestigiar a los bancos, pero todos los bancos mandan todos los días un resumen de mercado, del IPC, del PIB. Y digo, ¿cuánta gente pesca esta información y puede tomar una decisión con esta información? Porque yo que estoy en el mercado tampoco podría tomar una. Porque información así... Claro, del diario más o menos, que digo, bueno, bacán, pero no me sirve de nada. Entonces, yo siempre veo esto que el mercado financiero, todo está articulado para el mercado financiero y no para afuera. Exacto. No piensa en el cliente, en definitiva. En la señora Juanita. Claro, sí, claro. Sí, o sea, y bueno, por eso, esa fue una de las razones de por qué creamos Patrimor, de hecho, porque a mí me pasaba, de esto yo lo contaba en otras ocasiones, que a mí me entrevistaban, yo trabajando en una empresa de inversiones, me entrevistaban para la tele y todo el rato el periodista me decía, pero háblale a la señora Juanita. Todos saben, o sea, mucha gente sabe lo que es eso, que es en definitiva hablar muy en simple. Y yo trabajaba en una empresa absolutamente compleja desde el punto de vista financiero. Entonces era, algo está pasando acá que no funciona. O sea, yo trabajo en una empresa que hablo en difícil todo el día y en la tele me piden que hable en fácil. Entonces... eso es lo que el mundo quiere. La tele es lo fácil, es lo que la gente ve. Entonces, hablemos en fácil. Entonces, por eso es importante el punto. Sorry que me haya detenido ahí, pero es tratar de pensar en el cliente. Pensar en que el cliente no necesariamente sabe y apoyarlos en ese proceso educativo de aprendizaje, ponernos los pies de ellos, en definitiva. Y eso es tiempo, porque lamentablemente... la gente hoy día tiene menos tiempo y por lo tanto, ¿cómo va a ser ese proceso autodidacta? Obviamente que están todas estas
estas opciones de poder aprender, pero la gente también por falta de tiempo necesita que esto se lo resuman, se lo hagan rápido y exista esa compañía, esa conversación cercana que hablen fácil y que lo lleve a tomar acción. Claro, y ahí también es importante que cada persona es diferente y cada objetivo de todas las personas son distintas. O sea, hay tantos objetivos como personas hay y en el fondo adaptar o ver la manera o ejecutar un plan para esa persona y para ese objetivo. Claro, y necesidades, al final. Claro. Volviendo al punto de cómo está hecho el mercado está hecho para vender productos. Tal cual. O sea, crédito hipotecario, seguros, inversiones, etc. Sí. Pero nadie está desde el punto de vista, bueno, hay un montón de personas que tienen decisiones que tomar. Claro. ¿Quién ayuda en esa decisión? Claro. Sí, pues y ahí el rol del asesor es clave. Claro, el fondo del mercado financiero, como que uno piensa que ahí me quieren vender cuestiones, ¿cachai? Y no es así. El mercado financiero es una herramienta, es una plataforma para otras cosas. Y ahí uno lo va adaptando a las necesidades del cliente, ¿cachai? Entonces, por ahí va el acompañamiento del asesor. Bien. No lo había pensado desde el punto de vista, si el mercado financiero es la herramienta, tiene que haber alguien que te enseñe a usar la herramienta, y si no quieres aprender a usarla, porque hay mucha gente que tampoco va a querer aprender, es que te diga qué hacer. Sí, claro, y está bien, como yo decía, hay gente que en verdad, ¿sabes qué? No me interesa, lo mío, No quiero aprender. Lo mío es la medicina y la ciencia, Claro. y otras cosas. Claro. Y tengo ayúdame tú, guíame tú, dime qué hacer. Claro, con esto. Claro. Hay un estudio en Estados Unidos que dice que como el 65% de la gente siempre ha querido tener ayudas para tomar decisiones simples. O sea, como, Claro. me compro esta casa con este hipotecario cuestiones que son básicas para nosotros, pero para la gente es de mucho valor, porque no tiene idea, volviendo al punto. Sí, obvio. O la compra de auto, en no ahorrar y pagar el auto en efectivo, en cash, sino que endeudarte para comprarte un auto. Claro, ¿cachai? ¿qué tarjeta usar de crédito? Claro, Claro, cómo usar la tarjeta de crédito, las líneas, ¿cachai? Las líneas de crédito, todas esas cosas. Como que la gente nadie le ha dicho cómo utilizarla bien o cómo no utilizarla, básicamente. Que son cosas como herramientas que en el fondo sirven para momentos de ultra emergencia, ¿cachai? Y la gente lo usa como si fuese normal el día a día, ¿cachai? Claro, ¿por qué ahorrar el 20 y no el 10? Claro. Que para la gente la palabra es ahorrar, da lo mismo el porcentaje. Y que hoy día... Porque en todos lados te dicen como ahorra. Claro. O sea, si voy a ahorrar, ahorra. Claro. Y como que hoy día ya es un poco más sabido, porque por el tema de la AFP, que pasó del 10 y nos dimos cuenta que el 10 no era suficiente, en el fondo, para ahorrar, y ahora la está llevándose al 15, etc. Entonces, claro, ahora un poco se habla más de que el 10 no es suficiente, ojalá llegar al 20, que es lo que nosotros le decimos a nuestros clientes. Oye, aprovechándote, Nico, y también Feña, algo que comienza con la planificación financiera son los objetivos. ¿Qué objetivos son los más comunes que hay escuchado? Lanzo la pregunta. Sí, mucha gente no sabe cuáles son sus objetivos. Cuando llega, o sea, yo les pregunto ya, ¿y cuáles son tus objetivos? Claro, estás acá, ¿para qué? ¿Qué es lo que quieres? Claro, pero tu pregunta es como objetivos financieros o objetivos de vida. No, pues es que en algunos casos se relacionan, en otros no, Sí. pero en general hay una conexión. Claro, sí, hay una conexión porque al final esto de la planificación financiera es para llegar a un objetivo que puede ser lo que sea, puede ser irse a vivir al sur, viajar por el mundo, una segunda carrera, no sé, en mi caso que soy papá, que tengo 2 niños, ojalá que en el futuro poder darles la educación que ellos quieren o Claro. acompañarlos como ellos quieran. Hay gente que, no sé, quiere la libertad financiera, pero también llega gente que no se pregunta, no se hace esa pregunta nunca. Entonces como que entiende que hay una necesidad de... Entiende que tiene que ahorrar, pero quizás Claro. no tiene tan claro para qué. Tal Claro. cual. Entonces ahí hay, Claro, hay varias herramientas sí, que hay de repente varias uno puede herramientas. usar. Por ejemplo, ya, si te ganáis mañana el Kino y la plata nunca más fuese tu problema, ¿qué haríais? ¿Cachai? Chuta, no sé. ¿Cachai? No, la gente no sé, se me la cuestiona. gastaría. Me la gastaría y me compraría un auto 0 kilómetros Claro. y me iría, ¿cachai? Pero en poco guiar y eso quizás no te va a hacer feliz, po. A lo mejor... Pero ahí los objetivos, en el fondo, el mío personal, yo tengo uno a mediano plazo, que, a estar ahí y ser un apoyo para mis niños, para lo que quieran hacer en el futuro, si quieren estudiar, acompañarlos, etc. Y después, obviamente, que yo ya estoy más metido en el mundo de las inversiones, tener una tranquilidad y, entre comillas, la libertad financiera de poder hacer lo que me gusta. Y eso no significa estar echado en el sillón viendo tele.
por ejemplo, hoy día me gusta mucho asesorar y hablar con la gente y conocer y hablar de plata, que es lo que hago desde los asados hasta cuando estoy en la piscina con mi amigo a la asesoría, que es hablar de... Entonces probablemente lo voy a seguir haciendo siempre. Claro. Y el mundo financiero es súper entretenido porque al final es una herramienta que te va a acompañar para toda la vida. Para toda la vida. ¿Tu objetivo ya te llegan? Sí, pero yo diría que hay 3 capas de personas. Está la capa que sabe, que llega y dice, quiero invertir o quiero hacerlo, o sea, una inquietud. Uh-huh. Y por ende sus metas, satisfacer esa inquietud. Si quiero invertir, es invertir. Si quiero ahorrar, es ahorrar. Si quiero comprarme la casa, comprarme la casa. Entonces no llega por una meta real, sino como claro. por algún bichito de la cabeza que lo pueden haber escuchado en la esquina, en el asado, que es o una papita en inversiones, acciones chilenas. Tengo un poquito de plata, tengo sé un que poquito tengo de que ahorrarla plata. e invertirla. Y yo diría que nadie en mi vida de asesor, que ya vamos a casi cumplir 10, me ha tocado un cliente que diga, oye, yo quiero invertir en esto, porque si ahorro esto, en relación a lo que ahorro, voy a llevar este retorno, entonces voy a acelerar mi objetivo. Nunca en la vida me ha llegado a eso. Y normalmente cuando yo explico eso, que es finalmente que la inversión es una herramienta para acelerar el proceso, como, o para ayudar en una etapa. Claro. Y ahí cuando uno muestra esos casos, con ejemplos dice, bueno, mi objetivo es este. Y la mayoría, ese público uno, el que llega como con la necesidad de lograr algo rápido porque estaba en la cabeza de esa persona. Y la segunda persona es el que llega como automatizado con esas metas porque es como del obvio. Obvio que quiero jubilarme, no tengo idea cómo. Obvio que me encantaría pagar la universidad de mi hijo, pero nunca me he cuestionado... Ya lo arreglaré en su minuto. Lo arreglaré en su minuto. Entonces son como cosas que son obvias, pero no tengo idea de qué hacerlas. Claro. Entonces finalmente uno le pone un camino a ese objetivo. Claro. Lo encuadras en algo más concreto. Sí, claro. Le pone un número. O sea, ponerle un número. Si logro tanto patrimonio, yo sé que me voy a jubilar con tanto. Claro. Ya. Entonces, pero son cosas que la gente no... Yo diría que nadie las sabe. No. Nadie. ¿Y la tercera? Bueno, el tercer grupo es el que llega con más patrimonio y por optimizar cosas. Claro, que ya llega con la solución de cierta manera, porque tiene pasa mucho que llega gente que todavía tiene en su cabeza el no estar tranquilo, Claro, pero cuando uno hace el ejercicio y le muestra los números, ya te tendrías que relajar y estar tranquilo. Exacto. Va por el buen camino. Y no lo ven. No, y a veces el camino ya está listo. Pero también, no lo ven. Porque también estos temas, uno no tiene ninguna punto de referencia. Ninguna comparación. Y no sé, pues si gasto en el supermercado 300 lucas o gasto 1 millón, ¿quién me dice que está bien o está mal? O sea, ambos casos pueden ser buenos dependiendo de cuánto queréis comer al mes o qué tan rico. Entonces son cosas. O si te gusta el supermercado A o el B. Claro, ¿cachai? entonces esas cosas muchas veces no se hablan. Bueno, y algo para cerrar el tema de los objetivos, si ni siquiera hay objetivos, menos hay sueños. No, claro. Y nosotros nos gusta mucho hablar de darle un plan a tus sueños. Exacto. Que eso ya es quizás algo más elevado, más ambicioso y que eso nosotros... lo vas encontrando después. Sí, claro. sí. Y volviendo al punto, porque son cosas que quizás a la rápida suenan muy, muy tontas, pero a mí siempre me gusta, por la etapa donde estoy, hablar del colegio y la universidad. Uno normalmente debería poner 500 lucas mensuales de su bolsillo para pagar ese colegio por 12 años, 14 ahora con el jardín. Bueno, son 18 años, ¿verdad? Entre colegio y jardín. Sí. Bueno, jardín no, porque lo metía los dos. Y después la universidad, que es otros 5 años, si sale Mateo el cabro, mete otras 500 lucas. Entonces, si uno eso lo saca del bolsillo todos los meses y no se prepara, o uno utiliza el mercado financiero para preparar ni siquiera es un objetivo, es como, sabéis que va a llegar esa cuestión, o sea, no tenéis que ser genio. Pasar que tu hijo creo que va a estudiar, quizás no estudia, y bueno, otro problema, pero bienvenido sea si no es así. Pero en el 90% de los casos es así. Entonces, ¿cómo? Hay poca gente que se cuestiona, bueno, ¿cómo el mercado financiero me puede ayudar a lograr ese objetivo? Claro. Y nadie lo ve, que es lo plausible que es que el mercado financiero me ayuda con ese objetivo, que es, ejemplo, si yo siempre hago el cálculo, si yo parto a los 0 años hasta los 4 ahorrando lo equivalente que me pitearía en el colegio, yo voy a estar por los próximos 12, que son el colegio, pagando el 50%
de la suscripción. Claro. Y me voy comiendo el capital hasta los 18 años. Entonces, en vez de haber estado 12 años pagando 500 lucas, estoy 12 años pagando 250. Claro. Eso es un ahorro brutal. Es un buen ejemplo con algo simbólico, que son esas 500 lucas. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Sí, para pero poner un número... para hacer la referencia del impacto que tiene esos 4 años en donde no deberías gastar nada, porque en la práctica no estás pagando un colegio, Claro, pero de si 10 hicieras a el ahorro, te ayuda muchísimo en lo que viene después. Y para qué decir la universidad, porque Claro. tenéis 18, ahí tenéis el efecto del interés compuesto, porque Claro. 4 años Sí, igual po. es poquito, pero... Exacto. Pero los 4 años uno dice, bueno, es que son 4 años, tampoco voy a hacer mucho, pero es el interés compuesto de los otros 12 años que estáis desinvirtiendo y dejando invirtiendo ese capital restante. Exacto. O sea, igual tenéis interés compuesto, solamente que es diluido porque vais sacando de a poquitito todos los meses. Pero igual es un montón Así de es, plata. sí. ¿Cachai? Eso la gente así como, bueno, es imposible que lo vea a la rápida, pero ni siquiera es un tema. No existe No, en el No radar. existe. No existe No está. como... Porque lo único que piensan es, bueno, el mercado financiero me sirve quizás para la jubilación, y todos sabemos que no sirve porque la FP No, porque no funciona. no funcionó, Claro. entonces ¿cómo va a funcionar a mí? Claro. Y ya ese es como Claro. Las pensiones son una miseria. la maqueta que uno viene mentalmente Sí. preparado O con es la un historia mundo- de uno al final. O es un mundo demasiado complejo para mí, es Demasiado complejo. solo para Para inversionistas, para Wall Street. Claro, para un equipo de inversión que tenéis los más mateos en matemáticas. No, al final no es tan así, no es tan Yo y complejo. especialmente. No es rocket science. Al final es ser ordenado y estar con la pata dentro del mercado financiero, tener Claro. bien definido tu perfil de riesgo y en base a eso y a tu objetivo. Claro, y ahí empezar a tenéis dos trabajar. tipos de inversionistas, que ya yo siempre lo pongo en la casa, que hay muchos que confunden el inversionista como trabajo, que ese sí es más rocket science, creo yo, Sí, Ujú. que es dedicarse al mercado financiero todos los días, ser un Hacer bien la inversionista pega. estilo Warren Buffett, si lo Claro. quiere hacer, hacer la pega, que eso sí es rocket science, pero ese es el 1 en 10.000 Sí. millones, y la mayoría de las personas no van a hacer eso, sino guiarse con rentabilidades estables, Claro. dentro de parámetros estables, No sufrir tanto. no sufrir tanto, y tenéis que ser eficiente en costos, eficiente Así en es. tributación y ser ordenado al final. Así que son cosas tan simples, pero que Pero de repente cuesta no llevarlo a la cuesta práctica. llevarlo a la práctica. Y que la gente, claro, tome la conciencia. Oye, Nico, fantástico. Vamos ya acercándonos al final y a todos los entrevistados le preguntamos lo mismo. Y como tú tienes experiencia en inversiones, seguro que nos vas a poder contar alguna historia. Las buenas y las malas. Y siempre acá las personas empiezan a tiritar y se empiezan a sentir mal y reírse por las malas. que generalmente recuerdo ahí de alguna cosita que haya podido salir no tan bien. Sí, hay varias malas. O sea, con harto tiempo metido ahí en el mundo de las inversiones. Bueno, de las que me recuerdo. Bueno, después voy a dejar para el final las de inversiones. Ujú. Pero sí, por ejemplo, a mí el tema, ese gran dicho del pastelero de tus pasteles, yo lo vi en carne propia. O sea, en algún momento con mi señora y la Andrea, que es nuestra otra socia, se nos dio una oportunidad de abrir una cafetería. ¿Ya? Y no teniendo idea de cafetería, solo me gustaba el café, nomás, Claro. ¿cachai? Pero tampoco tan complejo, sino que el americano y el expreso, ¿cachai? Pero automáticamente se empieza a imaginar cafetería, puede ser un Starbucks. Tal cual, pues yo dije, ya, vamos a hacer un ¿Qué Starbucks tan de difícil, barrio. qué tan ¿cachai? difícil es? Claro, entonces ya dijimos, además que se nos dio una oportunidad en un local que nosotros conocíamos, porque estaba muy cercano a la primera sucursal de Casa Mujer, que es esta empresa que tiene mi señora con su socia. Entonces, era un local que en el fondo estaba en la misma esquina y tenía mucho flujo de gente y le iba excelente. Y por problemas no le fue bien y el local se puso en arriendo. Y ahí nosotros dijimos, bueno, esta es la nuestra, tenemos capital, vamos, le metimos números, planilla, Excel, proyectar, flujo, cuánto tenemos que ganar, cuánto tenemos que invertir, etc. Y le echamos para adelante. Pues, y al final fue una experiencia que en el fondo, metiéndote en la industria que no conocí, es muy difícil, porque hay muchas variables que si tú no vivías en carne propia, si no tenías skin in the game, como no las vayas a manejar. Entonces, ese fue un gran error. ¿Qué terminó pasando? ¿Cuál fue el gatillante de fracaso? No, al final, mes a mes nos dábamos cuenta que no funcionaba, que no entraba gente, mucha gente entraba pensando que era el local anterior, que era lo que vendían antes.
intentamos con distintos productos. Primero empezamos viendo si podía ser un tipo World Café, pero de barrio, ¿cachai? Como para la gente que vivía por ahí, que fuese a tomar su café. Teníamos pan de masa madre, no funcionó, porque nosotros tampoco cocinábamos. En el fondo era el concepto del Starbucks, como tú dijiste, que no nosotros cocinar, sino que tener proveedores buenos, ricos. Te baja los márgenes. Claro, pero me baja los márgenes, ¿cachai? Claro. Se te hace más difícil, tenés que tener mucha rotación. Mucha rotación, mucho ticket, ¿cachai? Y no lo logramos, entonces pasaron meses en que las proyecciones no estaban cumpliéndose. La curva no era muy auspiciosa. Claro, entonces ahí... El Excel no ayuda. Y ahí yo, mi pata del mundo financiero, stop loss. Claro, stop loss. Ese es un muy buen concepto. A mí me pasó lo mismo, yo también tuve restaurante, también me pasó lo mismo, a la vuelta del colegio de tu hijo. Sí. De hecho, sí, después podemos hablar de eso. Y yo creo que eso es algo que el inversionista tiene es muy consciente de que uno, a diferencia del emprendedor que no ha vivido el mundo financiero, y nosotros, si las cosas no funcionan, es mejor hacer la pérdida ahora que prolongarla y que sea un desangre. Y eso me queda clarísimo. O sea, esa fue una ventaja del error, asumirlo rápidamente. Sí, así es. Y bueno, fue un error. Pasteleo tus pasteles en la industria gastronómica. No es lo nuestro. No es lo mío. Entonces, pero fue una experiencia. O sea, y ahora uno lo mira para atrás y se aprendió un montón. Siempre tiene que, digo, o uno gana o uno aprende. Esa es la mentalidad que uno tiene que tener. Y ya en el mundo más financiero, pisé el palito con estos ETFs 3x. Que es la clásica, de querer ir más rápido. Querer ir más rápido, acelerar este proceso de que tengo una tesis de inversión que tiene que funcionar, pero uno nunca sabe si va a ser mañana, en un mes o en un año que se cumpla, ¿cachai? Entonces, no, sí o sí esta cuestión es, me metí en un ETF 3x y al final el tiempo ahí te va comiendo y nada, fue un pésimo error, nunca más me apalanco de esa manera. Al final uno tiene que usar esto lo que lo aprendí después, estos instrumentos apalancados 3x más como cobertura, o sea, como para ciertos momentos uno los puede de repente utilizar como que después me hizo más sentido que acelerar la tesis de inversión que tenía. Entonces ahí, claro, tuve esto, y más encima tiene nombres súper fancy, ¿cachai? El de China, el yin y el yang, ¿cachai? Entonces, pero eso fue. ¿Saber qué compraste ahí? El yin, ¿viste? Pensé que China iba a volar, y nada. Se demoró un poquito más. Se demoró más y al final claro. Y ese fue una muy mala. Y por el lado de las buenas, me preguntaron. Sí. Ahí las buenas combino, ahí hay una historia muy, muy, muy entretenida que cuando yo estaba en el mercado financiero generalmente hay buenos sueldos, pero los bonos que a fin de año son, no sé, creo que, se habló acá en este podcast en algún momento, entonces yo agarraba todos mis bonos y los invertía, ¿cachai? Entonces vivía con el sueldo y el bono invertido. Y compré harto CAP durante mucho tiempo y tenía como promedio de compra 2 lucas o 2.100. No. Y en un momento ya quisimos comprar, agrandar mi casa, ya teníamos los 2 niños, teníamos un perro, entonces vamos a buscar una alternativa de crecer. Y ahí agarré una inversión inmobiliaria que había hecho antes también, vendí las CAP que tenía promedio 2 lucas, las vendí como en 7 lucas. Entonces ahí hice un 3x. Y agarré un pie gigante y compré un departamento muy rico, que es donde vivimos ahora. Y eso también me ha ayudado y también fue una muy buena compra, porque fue justo el 2019, con las tasas súper bajas. Entonces se alinearon los planetas. Se alinearon todos los planetas y esta cuestión. Y claro, ha sido una de mis mejores inversiones, el hecho de agarrar estas acciones, venderlas súper alto y después además comprar barato un departamento que hoy día vale un montón más. Entonces, y a buena tasa. A una buena tasa, ¿cachai? Entonces... No, esa fue una muy buena. Yo creo que el mejor negocio, consecuencia de... Y eso ahí un poquito lo que yo veo como administro mis finanzas personales. Inmobiliaria, un poquito de acciones. También de repente, meterle plata a la empresa, etc. Pero siempre estar, en el fondo del mensaje, acumulando o teniendo activos financieros. Para mí es mucho más entretenido, no sé... comprarme una acción que comprarme un auto caro, ¿cachai? Entonces,
me genera mucho más satisfacción, ¿cachai? Pero esa es la buena, o sea, fue una que viene de hace harto tiempo, pero todavía la estoy disfrutando, ¿cachai? Porque yo sé que hoy día mi departamento va subiendo de valor, ¿cachai? Claro. Y lo compré barato, entonces... Sí, y yo creo que los que ya hemos invertido en inmobiliario desde hace mucho tiempo vivimos ese proceso, porque a pesar de que los últimos años no han sido tan buenos, igual de todas formas hay tenido plusvalía y porque lo compraste en buenas condiciones, en definitiva. Eso es lo que hace la diferencia, y más aún si uno piensa en 5 o 10 años más, eso también por supuesto va a ganar valor. Nicolás, ha sido un placer conversar sobre Patrimor, sobre tu historia, y debatir también acá un poquito lo que nos pasa en el día a día con los clientes. Así que gracias también a todos los que nos acompañan, siempre semana a semana, hablando de dinero, de finanzas personales, tratando de entregar conceptos que les puedan servir, tratando de contar también algunas de las experiencias que vivimos en el día a día. Así que gracias Fernando, gracias Nicolás, gracias a todos ustedes y compartan la información. Seguimos creciendo, más de 100.000 seguidores, estamos felices en el canal de YouTube, pero también en Spotify, Apple Podcast. Nos vemos en otra ocasión, en otra entrevista con grandes personas que nos visitan acá en nuestro podcast Mente Inversionista. Chao, chao. Chao, chao.